Bueno, buenas tardes. Es para nosotros un honor tener este día a la doctora Silvia Yorguli Saucedo, quien actualmente es presidenta del Colegio de México y de la cual me voy a permitir leer su semblanza para que conozcamos sus áreas de trabajo. Y bueno, decirles que estamos muy contentos que esté hoy aquí con nosotros. Silvia Yorguli es presidenta del Colegio de México hasta 2020. Ha sido profesora investigadora del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales, CEDUA, en el Colegio de México, institución en la que trabaja desde 2003. Fue directora del CEDUA de enero de 2009 a marzo de 2015, presidenta de la Sociedad Mexicana de Demografía 2011-2012 y directora fundadora en 2011-2014 de la revista Coyuntura Demográfica, revista de los procesos demográficos en México hoy. La doctora Yorguli estudió Sociología en la Universidad Nacional Autónoma de México, la maestría en Demografía en el Colegio de México y en 2004 obtuvo el doctorado de Sociología en la Universidad de Brown en Estados Unidos. Además, realizó una estancia de investigación 2007-2008 en el Centro de Estudios Avanzados en Ciencias de la Conducta, Center for Advanced Studies in the Behavioral Sciences, de la Universidad de Stanford. Su investigación se ha centrado en temas de migración internacional de México a Estados Unidos y sus consecuencias para la población mexicana en ambos lados de la frontera, en dimensiones como educación y formación familiar. Asimismo, ha estudiado las transiciones a la adultez en América Latina y los efectos del cambio demográfico, en particular sobre la educación. Los artículos, capítulos del libro y libros coordinados por la doctora Yorguli se centran en 3 líneas generales: educación, población y políticas públicas. Véase, por ejemplo, el volumen 7 sobre educación de la serie de los grandes problemas de México, coordinado con Alberto Arnaut, y el libro Gobierno, Territorio y Población, las políticas públicas en la mira, en coordinación con Vicente Ugalde, ambos publicados por el Colegio de México en 2010 y 2014 respectivamente. Actualmente participa como coinvestigadora en el proyecto de migración mexicana, Mexican Migration Project, con Princeton, la Universidad de Guadalajara y Brown University. También formó parte del estudio binacional México-Estados Unidos sobre migración, auspiciado por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social, CIESAS, y la Universidad Georgetown. Aunado a ello, participa en el diálogo sobre migración en Centro y Norteamérica con las mismas instituciones. La profesora Silvia Yorguli es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, miembro de la Academia Mexicana de la Ciencia, y pertenece a diversas asociaciones profesionales que promueven la investigación en temas de población: Sociedad Mexicana de Demografía, Asociación Latinoamericana de Población, Asociación Americana de Población y la Unión Internacional para el Estudio Científico de la Población. Pues nos es grato darle la bienvenida y seguir en este proyecto de colaboración de la Unidad de Investigaciones sobre Representaciones Culturales y la ENES Morelia, a través también de su profesor Mario Martínez Salgado, que es investigador en esta área. Pues muchísimas gracias, Silvia, por estar aquí. Muchas gracias. Bueno, entonces comienzo diciendo que para mí es un gusto estar aquí por muchas razones. Una, voy a confesar que yo soy de ascendencia michoacana también, por parte de la familia de mi madre y de mi padre, de Pátzcuaro y de Zamora. Entonces, bueno, pues siempre eso genera un vínculo especial para regresar a Michoacán. En segundo, porque me da mucho gusto haber recibido la invitación y ver dentro de la UDIR y participando en la ENES, pues a gente con la que he tenido la posibilidad de colaborar, como Mario, o conocer por otros canales como Mariana o como Aurora. Y lo tercero, porque yo creo que es muy importante hacer una mayor comunicación desde el Colegio de México con otras áreas de formación de investigación en ciencias sociales y humanidades. Entonces, la posibilidad de tener un diálogo, un acercamiento con ustedes, pues también yo lo veo como una oportunidad. Y de hecho, 2 minutos antes de comenzar la plática, yo quería tomarme un tiempo para hacerles una pregunta y a partir de ahí platicar un poquito más. ¿Cuántos de ustedes conocen, han oído o saben lo que es el Colegio de México? ¿Eso? Bueno. No, bueno, más o menos, ¿no? Pero el Colegio de México es una institución que se fundó hace 76 años ya. Se fundó
inició con el exilio español como Casa de España en México, con el apoyo de Lázaro Cárdenas, y posteriormente se movió hacia el Colegio de México y fue fundada por Alfonso Reyes, Daniel Cosío Villegas, junto con el grupo de intelectuales que vinieron con el exilio español. Es una institución pequeña, ustedes están en la UNAM, entonces si comparas a la UNAM, pues nosotros somos una institución con 500 estudiantes, con 18 programas de posgrado, básicamente tres licenciaturas, pero básicamente programas de posgrado, pero que es un referente muy importante dentro de la investigación en ciencias sociales y en humanidades. Ahora en la presidencia, por ejemplo, he podido conocer mucho más de la investigación en lingüística, en toda la parte del español en México, del uso del español en México, de las lenguas indígenas, ¿no? Pero también cubre temas, bueno, de historia. Muchos de ustedes les habrá tocado todavía los libros de historia o un librito de Josefina Vázquez sobre Juárez que mis hijos llevaron, entonces supongo que ustedes también deben haber llegado en la primaria. Entonces, bueno, muy importante también en la parte de historia. Y bueno, en la parte de ciencias sociales, bueno, pues en la parte de análisis político, de sociología, de economía, del área que yo vengo y de la que viene Mario también, de demografía, ¿no? de estudios urbanos y ambientales, y en la parte de estudios de Asia y África. Y la razón por la que me tomo 5 minutos para platicar un poco de esto, bueno, pues es también para que ustedes consideren, el colegio está enfocado básicamente en posgrados, maestrías y doctorados, y bueno, pues que consideren como una opción, y que si hay algún espacio al final de la plática que quisieran también hacerme preguntas sobre eso, con toda confianza. No me sé las fechas exactas de convocatoria y eso, pero más o menos, ¿no? Entonces, que también aprovechen este espacio si tienen ustedes dudas para conocer más del colegio. Y finalmente, antes de empezar mi presentación, tengo que hacer 2 aclaraciones. Bueno, la primera es que, dado que tenemos un buen tiempo, quisiera que se sintieran con la confianza de interrumpirme y preguntarme si algo no se entiende o si tienen dudas o si quieren comentar algo. Es algo que nos pasa mucho a los demógrafos, es que empezamos a hablar en nuestros términos y de repente ya uno se desconecta de sí, y luego empezamos a usar acá, sí, porque la TGF y la TMI, la gente así como que, ¿no? Entonces siéntense con toda la confianza de interrumpir, cosa que sea algo más fluido que un soliloquio. Y lo segundo, que lo que voy a presentar es una investigación que hicimos antes de que ganara Trump. Entonces seguramente varios de los elementos, no seguramente, ahora estamos trabajando en una nueva versión de esta investigación, adaptando pues a lo que está saliendo de cambios en la política migratoria. Y ya con esas aclaraciones, entonces voy a empezar la presentación. Pues mejor, es que ya lo puedo cambiar acá. ¿Ustedes me avisan cómo voy de tiempo? Ok. Bueno, esta presentación que le pusimos como título, un título que además en algunos espacios nos lo han cuestionado así como provocador en un sentido, es la de un sistema migratorio en construcción. Entonces, ¿qué es lo que estamos entendiendo por sistema migratorio? Nosotros en esta presentación quisimos hacer 2 cosas, dar un panorama amplio de la migración, no México, Estados Unidos. Yo sé que ahorita pues domina la discusión la migración México, Estados Unidos, pero dar un panorama más amplio, es decir, a ver cómo se ve en el panorama regional, México, Estados Unidos, Canadá, incluyendo al Triángulo Norte de Centroamérica, a El Salvador, Honduras y Guatemala, viéndolo desde una perspectiva macro. Digo, estando en Michoacán, supongo que muchos de ustedes, este es otro experimento que he hecho en otras reuniones. ¿Cuántos de ustedes tienen un familiar viviendo en Estados Unidos? Pues casi todos. ¿Cuántos de ustedes ha estado alguna vez en Estados Unidos? Como migrante, no de visita, pero digamos más de... Ok, la definición concreta. ¿Cuántos de ustedes han vivido en Estados Unidos más de 3 meses? Bueno, entonces sí, bueno, entonces obviamente hay una parte de la dimensión familiar, personal, del contexto social que nos rodea en torno a la migración. Lo que yo voy a presentar hoy son más bien datos agregados, ¿no? Son los grandes números y el panorama que te da cuando lo ves desde la perspectiva demográfica.
Y nosotros partimos de 3 ideas. Una es que cuando damos la perspectiva demográfica se combaten ideas o nociones falsas, como por ejemplo, hablando en diferentes foros en Estados Unidos, nos decían, es que las oleadas de guatemaltecos y hondureños que van a llegar, y cuando les ponen los datos de población, de cuánta es la población de toda Guatemala, dices, bueno, pues no pueden llegar oleadas, ¿no? O dicen, no, es que tienen muchos hijos, y les pones los datos, te dicen, bueno, matizas, ¿no? Entonces, primero es dar como un panorama más preciso con datos muy agregados. El segundo objetivo es que nosotros pensamos que hay un desfase entre lo que te dicen los datos, las tendencias demográficas y los grandes números y los cambios en las políticas migratorias. Entonces, de repente no se corresponden. Y creo que el mejor ejemplo es lo que está pasando ahorita con el muro. No importa que digas que la migración se encuentra en su nivel más bajo en los últimos 30 años, de todas maneras quieren hacer un muro, ¿no? Entonces, ahí es parte de este desfase entre lo que la información te dice y la política migratoria. Y lo tercero es que queremos poner a discusión, esto no es algo que es un consenso, de hecho a lo mejor habrá quienes puedan tener una opinión diferente. Lo que decimos es que los modelos de política migratoria, cómo cada país decide definir las reglas de entrada y salida, pues también explican mucho de los resultados, ¿no? Entonces es muy interesante, por ejemplo, poner en contraste el caso canadiense con el caso estadounidense. Entonces, hasta donde me dé el tiempo, eso es de lo que consta esta presentación. Bueno, voy a decir que dentro de la demografía vemos básicamente 3 fenómenos, ¿no? Fecundidad, cómo nace la gente; mortalidad, cómo se muere; migración, cómo se mueve, ¿no? Y la migración es el más difícil de medir. Entonces, bueno, hay toda una discusión sobre los datos, etcétera, y además es el más difícil de predecir. Porque fecundidad, más o menos cuando ya nació, bueno, por ejemplo, ustedes, su generación, ya sabemos que va a ser la generación más alta de 19 a 24, y que después de ustedes es una generación que va a empezar a bajar, y eso pues, más o menos lo podemos proyectar de aquí a los 30 años, ¿no? En el caso de migración sí observamos cambios muy fuertes de un año a otro. Entonces, bueno, pues un poco lo que vamos a presentar son tendencias sobre lo que nos da los datos, pero no quiere decir que tengamos la bola de cristal de lo que va a pasar. Y empezamos este trabajo diciendo, perdón, me voy a poner más para acá. A ver. Normalmente, lo que yo decía al principio es que normalmente cuando uno piensa en migración en esta región, piensa básicamente en migración México-Estados Unidos, ¿no? Porque es el flujo más grande, es el que tiene más tiempo, etcétera. Pero en realidad, la ventaja de ver a los 6 países conjuntos es que lo que te permite pensar que es un sistema mucho más complejo, en donde hay muchas más relaciones y movimientos de los que estamos acostumbrados a ver. Por ejemplo, lo van a ver en los datos, hay un movimiento muy importante entre Estados Unidos y Canadá. Hay un movimiento entre Canadá y México. Hay que visibilizar, en el caso de la migración mexicana hacia Estados Unidos, pues también hay un flujo de regreso muy importante. Y hay un movimiento de Centroamérica hacia los 3 destinos, ¿no? Y el hecho de decir, bueno, y el hecho de que haya unos que se vayan también genera que hay siempre algunos que regresan, ¿no? Que hay este movimiento de ida y vuelta. Y nosotros pensamos... Me voy a ir moviendo más para acá, porque si no, no veo las gráficas. Y nosotros pensamos que hay que empezar a repensar este sistema migratorio. Como les decía, esto lo hicimos antes de Trump, pero creo que varias de las cosas todavía aplican, ¿no? Que hay que empezar a incluir elementos nuevos cuando estamos pensando en este sistema migratorio, y al final ustedes me dirán si los convencimos de que se puede ver como un sistema migratorio o no. El primero es ubicarlo, como yo decía, que tenemos en la cabeza la idea de del gran movimiento de flujos hacia México, Estados Unidos. Entonces, ubicarnos en que ese flujo ya disminuyó, ¿no? Se encuentra en su punto más bajo de los últimos 30 años, como decía. Las estimaciones varían, pero si en el año 2005, que es su punto, 2000 y 2005 son los puntos más altos, en los que se estaban yendo, dependiendo los datos, alrededor de 600,000 mexicanos cada año. Ahorita estamos entre 140,000 y 180,000. ¿no? Entonces, pues es una disminución muy importante. La gran pregunta es, ¿qué tanto se va a sostener así? Nosotros, ahorita les voy a dar los datos, suponemos que no va a alcanzar los niveles que ha tenido en el pasado por razones demográficas.
Si la demografía no falla, no puede aumentar mucho más. Digo, puede haber otros factores, pero menos demográficamente. Lo segundo es que cuando uno piensa en la movilidad en esta región, siempre pensamos en la movilidad del sur al norte, ¿no? De México y Centroamérica hacia Estados Unidos y Canadá. Y en realidad, cuando ves todo el panorama en conjunto, hay una importante movilidad del norte al sur. Entonces, no sé qué tanto ustedes sepan, pero por ejemplo, en el caso de la migración de Estados Unidos a México, es el flujo más importante del norte al sur en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, esos son datos que uno muchas veces no tiene en la cabeza, pero en los últimos años ha habido una migración muy importante que está, o sea, de Estados Unidos hacia México, que está compuesta por dos componentes principalmente y otro chiquito. Un componente es el número de retornados, los que estaban allá, muchos de ellos que llevan más de 5 o 10 años allá y están viniendo, ese es un monto muy importante. El otro monto que empezamos a documentar en 2010 y que antes no habíamos considerado, pero que es un número muy importante, son los nacidos en Estados Unidos de padres mexicanos que están llegando acá o que han llegado acá en los últimos 10 años. Y se van sumando los dos. Y el tercero, que es más chiquito, es el de estadounidenses que han venido a vivir a México, que no son de ascendencia mexicana. Entonces, con esos tres grupos, pues sobre todo con los dos primeros, tenemos un flujo muy importante de migración norte a sur. El tercer punto es que igual, en esta idea de que solo pensamos en la migración hacia Estados Unidos y en todo caso hacia Estados Unidos y Canadá, pues se nos olvida que México también es cada vez más un lugar de destino, ¿no? Ahorita les voy a enseñar los datos y matizamos, pero que sí hay un importante crecimiento de la población nacida fuera del país que ha venido a vivir a México. El cuarto punto es que también cuando uno platica con la gente sobre la migración, todos tenemos en la cabeza, bueno, no todos, ¿no? Pero muchos tenemos en la cabeza la idea del migrante, hombre que venía del campo, de baja escolaridad y que iba hacia Estados Unidos. Y en realidad los perfiles son mucho más heterogéneos porque se han incorporado nuevos flujos, pero también porque los países de origen han cambiado. O sea, si tú piensas México en 1980, que es cuando empieza más o menos a agarrar a crecer más rápidamente la población mexicana en Estados Unidos, pues sí, el país de 1980 era de un perfil muy distinto al del 2017. En términos de población rural, en términos de escolaridad. Y eso nos hace que también tengamos que leer a la migración de forma distinta, simplemente porque los países de origen están cambiando. Y finalmente es que todavía en la cabeza, la mayoría de las veces cuando hablamos de migración, pensamos en migración laboral. El migrante que se va a trabajar, ¿no? En menor medida, y bueno, los que trabajan más temas de medio ambiente serán más sensibles a otro tipo de movilidades, como la movilidad por razones ambientales, por razones familiares, por razones de violencia. Y la otra es que en el caso de la migración mexicana y centroamericana hacia Estados Unidos, pensamos básicamente en la migración indocumentada, y más ahorita que es la única que vemos en las noticias. Pero en realidad otro de los cambios que ha habido es que hay un componente muy importante de migración documentada que viene y va. De hecho, no les puedo dar los datos exactamente para Michoacán, pero por ejemplo, si uno ve estados como Jalisco, con una amplia tradición migratoria, el flujo documentado llega a ser mayor que el flujo indocumentado, por una razón, porque los documentados tienen más facilidad para estar yendo y viniendo, ¿no?, que los indocumentados. Y bueno, y finalmente esto que pues de repente uno podría decir que es una paradoja porque responde a los modelos de política migratoria, decir, bueno, tienes tres formas diferentes de manejar o gobernar o administrar los flujos migratorios, la de Estados Unidos, la de México y Canadá. Tienes un país con 11 millones de indocumentados, que es Estados Unidos, y tienes otro país con también una importante participación de migrantes y no enfrenta el problema de indocumentación, que es Canadá. Entonces, bueno, pues a lo mejor hay algo que aprender de cada uno de estos modelos que nos digan cómo modelos distintos te llegan a resultados distintos. Y México, que yo creo que todavía está en un proceso de definir la forma en la que va a gestionar los flujos migratorios, pues tiene que aprender, yo creo que de ahí. Bueno, este cuadro es un poco para ubicar cuando decimos la población migrante, de quién estamos hablando. Y aquí estoy hablando lo que en términos técnicos, o sea, diríamos el stock de migrantes, o sea, la población nacida en el extranjero que vive en un país. Pues obviamente Estados Unidos con 45.8 millones,
¿no? De estos 45.8 millones, 12 son mexicanos, pero los otros son de otros países, ¿no? En el caso de Canadá con 7.2 millones y bueno, pues el caso de los otros países mucho menos. México con 1.1 millón. Entonces, si lo ves en términos porcentuales, Canadá, por ejemplo, tiene una mayor proporción de nacidos en el extranjero que los otros países. O sea, uno de cada cinco personas que viven en Canadá nació fuera de Canadá, ¿no? En el caso de Estados Unidos, aunque sean muchos más, en términos proporcionales son menores, ¿no? Es 14.3. Y en el caso de México, que tenemos 1.1 millones de nacidos en el extranjero, de los cuales un poco más de 700,000 son nacidos en Estados Unidos, pues en realidad casi no representa nada de la población. Entonces, cuando decimos que México se está volviendo un país de inmigración, pues ¿a qué nos referimos? Porque pues en realidad las cifras son muy pequeñas. Nos referimos a la forma en la que está creciendo la población nacida en el extranjero. Si se fijan, entre 2000 y 2013, en Estados Unidos y en Canadá aumentó en 30% la población nacida en el extranjero y en México en el mismo periodo más que se duplicó. Entonces son poquitos, pero está creciendo rápido, ¿no? Eso es lo que nos dice, bueno, de aquí, de este punto 1 a que lleguemos al 15 o al 20, pues nos falta mucho y no sé si, supongo que no vamos a llegar, pero sí hay un crecimiento importante. Entonces, con este panorama general, ya voy a entrar a la primera parte de la presentación que tiene que ver con la dinámica demográfica. Como ustedes, es que ya estoy hablando como demógrafa. Como ustedes pueden suponer, la migración depende de que haya, por un lado, en los países, pues gente que se quiera ir, uno lo puede ver como volúmenes, pues un grupo de gente, de población joven, en edades laborales, etcétera, que tenga el interés de ir, y que los países de destino tengan ese factor de atracción de esa población joven, ¿no? Adultos jóvenes en edad de trabajar. ¿Qué es lo que está pasando cuando uno ve el panorama de estos 6 países en conjunto? En primera, hay mucho la idea de que no, es que los países de Centroamérica tienen fecundidad muy alta y entonces van a tener muchos hijos y muchos potenciales migrantes, ¿no? Eso yo lo he oído en diferentes círculos. Aquí lo que les estamos presentando, de este lado es la tasa global de fecundidad, de este lado es la esperanza de vida. Entonces, si ustedes ven todos los países de 1950 a 2050, todos los países han tenido una caída en la fecundidad muy importante. Sí es cierto que México, que está aquí, Guatemala, que está acá, El Salvador y Honduras, pues a principios, o sea, en los 50, pues tenían una fecundidad mucho más alta que la de Canadá y Estados Unidos, que están acá. O sea, en 1950 empezaron acá. Pero si ustedes ven, se tiende a la convergencia. De hecho, si uno lo ve ahorita, El Salvador tiene una tasa global de fecundidad más baja que la de Estados Unidos. México y Estados Unidos por ahí se van en términos de cuántos hijos tiene en promedio cada mujer. Entonces, hay una convergencia en las tasas de fecundidad, lo cual nos dice que los países que son tradicionalmente de origen de los migrantes, o sea, Centroamérica y México, van a tener una menor o ya están teniendo una menor presión demográfica y menos incentivos para migrar a corto plazo. Con eso suponemos que en los países de origen dejará de crecer la población en edad de trabajar y, como mencioné, pues si hay menos presión demográfica, pues habrá menos presión para migrar. Eso es lo que te dicen los datos así en conjunto. Que hay una convergencia demográfica. Todavía en esta línea que estamos viendo, esperanza de vida, hay diferencias en términos de la esperanza de vida de 75 años en el caso de, espérame, ¿cuál es Honduras? Honduras está por acá. Bueno, digamos que Honduras y Guatemala van a estar todavía en los 70 cuando Estados Unidos y Canadá ya van a estar en una esperanza de vida de más de 80 años, ¿no? Pero en términos pero aún así hay una cierta convergencia si tú piensas que partimos de una diferencia muy grande. O sea, el cambio demográfico en estos 4 países de origen ha sido muy rápido y tiende a la convergencia con Estados Unidos y Canadá. Y sobre todo en fecundidad. Bueno, eso es, me lo voy a saltar. Bueno, excepto por esta razón. El único que va un poquito más rezagado es Guatemala. Perdón, no, está acá. No, sí, está bien, perdón, me equivoqué. Aquí, aunque diga El Salvador, es Guatemala, no le hagan caso. El único que va un poquito más rezagado es Guatemala.
es el único que va un poquito más rezagado, pero va hacia allá, ¿no? Y en ese sentido. Ok. Ahora, ¿qué pasa qué es lo que pasa cuando baja la fecundidad? Cuando baja la fecundidad, ustedes piensen en la pirámide de edades, que deben de haber visto también en sus libros de texto de la primaria. La pirámide de edades que es así, ¿no? Una pirámide. Pero cuando baja la fecundidad, la base de la pirámide se va angostando. Y lo primero que pasa es que se ensancha la parte del medio, que son ustedes y somos nosotros todavía. Y luego ya la parte de los adultos mayores pues también se va ensanchando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que la estructura por edades nos dice? Pues los del medio son los que mantienen, son la base productiva en términos laborales, es la población que está en edades activa, es la población cuidadora que cuida a los de arriba y a los de abajo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con este cambio demográfico que yo les estoy diciendo y qué relación tiene que ver con la migración? Tiene dos relaciones. Por un lado, lo que genera este cambio y el hecho de tener una etapa en donde la mayoría de la población está en edades laborales, bajan lo que se llaman las tasas de dependencia. Y la tasa de dependencia es esta idea: los del medio mantienen a los de arriba y a los de abajo, ¿no? Entonces, si están aquí abultados, entonces hay menor dependencia económica. Y otra vez, eso tendría que generar una menor presión para migrar. Y ya todos los países, excepto Guatemala, pues van a tener bajas tasas de dependencia hacia, aquí estamos parados en el 2015, 2016, ya hay bastante convergencia, como yo decía, excepto Guatemala, en términos de las tasas de dependencia. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hay un momento en que está aquí abultada la población, pero quiere decir que se va a crecer. Otra vez, somos nosotros, cuando lleguemos a más de 65 años, envejecen los países y las necesidades de trabajo cambian. Entonces, Estados Unidos y Canadá, que son los que son estos de aquí, van a tener un muy rápido crecimiento en términos de sus procesos de envejecimiento, que implica que van a demandar mano de obra en cuidados y en servicios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos anticipar? Que tanto Estados Unidos como Canadá van a tener una creciente demanda de cuidados porque hay un proceso de envejecimiento muy importante. Y que en los otros países de la región todavía no se ve, pero ahorita les voy a enseñar, eventualmente también vamos hacia allá. Entonces, aunque digas, tenemos mucha población joven, pues sí, pero en algún momento esa población joven también va a tener que responder al reto del envejecimiento en México y en Centroamérica. Y bueno, eso ya lo dije, es lo que dije debajo. Luego, ¿qué es lo que pasa cuando uno lo ve por grupos de edad? Entonces, piensen que este primer grupo de edad son los menores de edad, ¿no? Son los que a lo mejor después de los 15, en el caso de México y Centroamérica es muy interesante porque la primera migración ocurre a edades muy tempranas. Ocurre, de hecho, para casi todos los migrantes que van a trabajar a Estados Unidos o Canadá, van por primera vez entre los 15 y los 30 años. Y esto es diferente, por ejemplo, en el caso de la migración latinoamericana a Europa, que es un poquito más tardía. Entonces, tienes aquí este grupo de edad de 0 a 15, este de hasta acá es Estados Unidos, este de aquí, este verde es México, sí. Entonces, por ejemplo, México ya la población de 0 a 15 ya alcanzó su pico y ya está empezando a disminuir, ¿no? En el caso de los de 15 a 30, que esta es la población de migrantes, también si se fijan, México ya no va a crecer, ahí sí están ustedes, la mayoría de ustedes en este grupo de 15 a 30, ya no solo no va a crecer, sino que va a tener una disminución. Y no se ve por las escalas, pero para todos los países, Guatemala, como ya mencioné, llegando un poquito más tarde, están en el mismo punto. Honduras, por ejemplo, también la población 15 a 30 ya está o está por llegar en los siguientes 3-4 años a su punto más amplio, ¿no? Y luego tenemos acá, de la que hablábamos, 65 y más, que es la población de adultos mayores y que sí, efectivamente, pues el que va a tener el más rápido crecimiento en términos de numéricos, además, es Estados Unidos, pero también esta de aquí, verde de aquí, es México, y no sé qué tanto se alcanza a ver, pero México también va a tener un crecimiento muy rápido de la población de 65 y más. Lo cual quiere decir, como ya mencioné, que México también va a tener que buscar una forma de responder a necesidades de cuidado, entre otras cosas, de esa población. El otro gran cambio, y con esta parte ya termino, creo que es la última lámina demográfica, el otro gran cambio que yo les mencionaba es el cambio en términos de educación,
¿no? Y que seguramente también va a tener un efecto en el tipo de migrante que se mantenga dentro de la región. Entonces aquí lo que les estoy enseñando es las pirámides de edad, que ya como les decía, por ejemplo en México, este es 2015, todavía parece pirámide, pero ya para el 2050 ya no parece pirámide. Este es Canadá y aquí está dividido por nivel de escolaridad. Entonces, el rosa es la población con educación universitaria. Pues no sé, como azul morado, es la que tiene bachillerato. Esta es la de secundaria, y bueno, ustedes no ven, pero ahorita se va a ver, aquí en México se ve. En rojo es la que no tiene educación, ¿no? Entonces, bueno, pues sí hay un contraste muy grande entre Canadá y Estados Unidos, pero si ustedes lo piensan de alguna manera, para entre 2000 y 2050, hay un cambio también muy importante en México, sobre todo en las generaciones más jóvenes, en términos del perfil educativo, y se espera que haya un aumento muy importante de la educación superior. Y aquí es donde entran, por ejemplo, iniciativas como la ENES, ¿no? Para cubrir ese proceso que se va a dar. Y el aumento también de la población con educación de bachillerato terminada, ¿no? ¿Qué es lo que pasa si lo vemos en Centroamérica? Pues más o menos es mucho más fuerte, se ve mucho más el rezago, especialmente en Guatemala. Prácticamente, si se fija, la población con educación universitaria es una fracción mínima de la población, ¿no? Honduras también. El Salvador, interesante, tiene un poquito más, pero aún a pesar de que en 2050 van a seguir rezagados, muy lejos, pero sí lo que observamos es que también va a haber, por ejemplo, un crecimiento muy importante de la población con prepa terminada, y en el caso de El Salvador con universidad, bueno, y en el caso de Honduras también. Entonces, ¿por qué ponemos esta gráfica? Porque esta gráfica te muestra muy claramente cómo también el perfil del migrante o del potencial migrante va a cambiar, ¿no? Va a cambiar en el nivel educativo, porque el nivel educativo, la composición por educación de estos países, pues también va a cambiar. Bueno, del envejecimiento ya hablé, entonces ya me lo va a saltar. Entonces ya, con eso agoté la parte demográfica. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Me sigo a la parte A, sí. Yo no sé si tocaste en un principio que no llegué el tema del desempleo. Si bien es cierto que hay un fenómeno en la población joven que es como el sustento laboral, Ajá. también necesita más fuentes de empleo de esa población joven, ¿no? Claro. Para que no dependa de jóvenes. Entonces, en este tema, como es hasta después los retos que se deben de enfrentar en términos. No, está bien, porque eso o sea, lo que yo voy a hablar ahorita de políticas públicas tiene que ver con cómo se maneja la migración, pero no con las causas que originan a la migración, por ejemplo, como tú estás diciendo en términos de empleo. Ahora, recuerden que en nuestros países, México y Centroamérica, uno de los elementos que hay es que las tasas de desempleo abierto, o sea, desempleo estricto, son bajas comparadas con otras regiones. Lo que hay es una tasa muy amplia de subempleo, ¿no? O lo que hay es una prevalencia muy amplia de condiciones precarias en el empleo. Entonces, sí, efectivamente, pues ese es uno de los factores principales. ¿Qué es lo que vaya a pasar ahí? Pues no sé. Lo que sí sabemos, por ejemplo, es que cuando la crisis de 2007 en Estados Unidos, de hecho, 2007, o sea, uno ve clarísimo 2005 cómo está tan alta la migración hacia Estados Unidos y cómo en 2007 cae, muy vinculada con el ciclo del desempleo en Estados Unidos. Entonces, lo que sí sabemos es que lo que guía más la atracción o los movimientos en términos de migración en la región es lo que está pasando en los lugares de destino, más que lo que está pasando en los lugares de origen, ¿no? Entonces, bueno, no te contesté totalmente, pero... ¿Alguna otra pregunta sobre esta parte demográfica? ¿No? Bueno, entonces me voy a seguir a la parte de políticas. Entonces, yo decía que nosotros estamos argumentando que hay un desfase entre los datos que yo les estoy dando y lo que pasa en las políticas migratorias, en concreto en las políticas que regulan la entrada de migrantes a un país, las condiciones de permanencia, básicamente esas dos. Claro, las políticas migratorias están vinculadas pues a diferentes factores, ¿no?
En el caso de la región que estamos viendo, hay un factor que la hace diferente, por ejemplo, a la migración asiática a la región, que también es muy importante, que es la vecindad geográfica y la posibilidad de moverse más cercano. Y ese es un factor que le da una característica diferente. Y aquí nada más antes de entrar en materia con las políticas migratorias es darles un poquito de cómo está la población inmigrante entre estos 6 países. Y entonces aquí resaltan casos, bueno, pues sí, aquí tenemos, estos son datos de 2014, por eso dice 12 millones, ya bajó a 11.8 millones, pero bueno. Este es el grupo más grande, 12 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos, pero bueno, uno ve cuando hablan de, bueno, y los guatemaltecos y los salvadoreños, sí, son números importantes, pero pues son similares al número de canadienses en Estados Unidos, nada más que el número de canadienses en Estados Unidos no son un problema, o no se ven como un problema, ¿no? Pero en términos numéricos son tantos como salvadoreños y son pues no el doble, pero cerca del doble de los hondureños, ¿no? En el caso de Canadá, pues el grupo más amplio también es el de Estados Unidos y la presencia de los otros países pues es más pequeño. Y en el caso de México, lo que yo les mencionaba, más de 700,000 estadounidenses nacidos en Estados Unidos que viven en México, y ese es el principal flujo de inmigrantes a México en el momento actual. Entonces, ¿qué es lo que pasa en términos de las políticas migratorias? Las políticas migratorias definen, uno, los canales legales de cómo entra la gente, ¿no? Y eso te define, por ejemplo, condiciones de seguridad al cruce. Todos hemos oído de las muertes en las fronteras, o por ejemplo lo que está pasando en Europa para llegar desde el norte de África o desde otras regiones a Europa y los riesgos al cruce. Te determina quién puede migrar, con quién y cuándo puede hacerlo. Por ejemplo, está la parte de la gestión de entrada de trabajadores, pero hay una amplia parte de las políticas migratorias que varían mucho por país, que definen las posibilidades de reunificación familiar, quién puede llegar y cuándo puede llegar. Muchos de ustedes que alzaron la mano cuando hice la pregunta de familiares, seguramente tienen familiares que tienen papeles que están regularizados, se regularizaron a mediados de los 80 con IRCA, y que de repente fue que un tío o un hermano los pidió, ¿no? Así sí, los pidió. Pero esa fue una política que en algún momento, ¿no? Y por otro lado, pero no solamente define cómo se entra, sino que define cómo te integras. Y creo que el mejor ejemplo es decir, bueno, un niño indocumentado en Estados Unidos o hijo de padres indocumentados en Estados Unidos, pues tiene problemas, o sea, en términos de la interacción o la presencia que pueden tener los padres en la escuela, sobre todo si viven en un estado como Arizona o Georgia, porque tienen miedo a que los deporten. Entonces, pues los papás no van a las reuniones de padres de familia, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso te define en gran medida la integración al lugar de destino. Bueno, y entonces ahora lo que me voy a ir muy rápidamente es a la experiencia de Canadá, de Estados Unidos y de México. ¿Qué es lo que pasa en Canadá? Fíjense, Canadá más o menos a partir de 1967, Canadá define lo que es su marco migratorio, que sigue en términos de los principios, que es el que sigue vigente al día de hoy, ¿no? Abre opciones legales para la residencia permanente y abre un canal muy importante de migración temporal. Bueno, hace esta ley de 1967, una de las derivaciones es el sistema basado en puntos, o sea, según habilidades, dominio del idioma, experiencia laboral, etcétera, te dan el acceso permanente, pero es muy interesante porque ya que Canadá da el permiso de entrada, la gente que ingresa muy rápidamente entra no con esta idea de temporal, sino que se acepta ya con un carácter de migración permanente, aunque nunca antes haya vivido en Canadá. Se le da mucho énfasis a la reunificación familiar y tiene una política muy asertiva en torno a refugio y migración por condiciones humanitarias. Y esta es la principal puerta de entrada. De hecho, otra de las características de Canadá es que facilita mucho más la adquisición de la ciudadanía que en los otros países de la zona. En el caso tiene en paralelo una migración temporal, que es un flujo más pequeño, que incluye estudiantes, que incluye algunas personas con asilo y que incluye algo que tiene que ver con México, que es el programa de trabajadores temporales, ¿no? Que empezó siendo un programa de trabajadores agrícolas, pero que luego se extendió. Y lo que sí es que es muy difícil moverte. Si entras como temporal, es muy difícil que te muevas a permanente.
¿no? Eso es algo que se está trabajando ahorita, han estado haciendo algunos cambios, solo 13% de los que entran como temporales se pueden mover a permanentes, y es una de las cosas que están trabajando ahorita. En términos de números, cuando vemos a los 6 países, pues el país del que más llegan a Canadá es de Estados Unidos. Después, dependiendo de la época, por ejemplo, aquí, entre los 80s y 90s hubo una entrada muy importante de salvadoreños, y tiene que ver con la guerra civil en España, en El Salvador en ese momento. Y ahora lo que ha pasado es que desde un poco después del 2000 a la fecha ha tenido un aumento muy importante la entrada de residentes, la entrada de mexicanos como residentes permanentes a Canadá, ¿no? Aquí no están los trabajadores temporales. Ahorita les enseño los datos de los trabajadores temporales. Y aquí están los datos de los trabajadores temporales. Ahí Estados Unidos sigue siendo de los que entran temporales, porque como mencioné también incluye estudiantes. Aquí la entrada principal es de Estados Unidos, después de México, y bueno, pues la participación de los otros países es muy pequeña. También Guatemala tiene un programa de trabajadores temporales. Y aquí está, los principales temporales son por trabajo temporal. Los principales temporales son porque entran al programa de trabajadores temporales, pero también aquí está esta parte de solicitantes de refugio. Por ejemplo, aquí en este momento, con este pico, fue cuando Canadá decidió poner la visa a mexicanos, porque hubo un aumento muy importante de mexicanos pidiendo refugio, y bueno, pues ahí tienes también la participación de estudiantes internacionales. Ahora, a pesar de que parecería un programa muy armonioso, el sistema canadiense también tiene sus problemas, ¿no? Tiene sus problemas, están en una cuestión de reconocimiento de credenciales, de cuestiones burocráticas, como por ejemplo Estados Unidos, por la cuestión de puntos, define que necesita cierta ocupación, digamos panaderos. De aquí a que pasa el proceso burocrático, pues a lo mejor ya no los necesita, pero pues cuando se autoriza, pues se dejan. Entonces sí hay un desfase en términos burocráticos. Queda la duda de si los montos de migrantes que está recibiendo ahora Canadá serán suficientes para enfrentar el problema de envejecimiento del que hablé en la primera parte, ¿no? Y bueno, ya había mencionado este problema del estatus temporal, y una discusión que está ahorita en Canadá que es muy interesante, que es si se necesita ampliar o no el número de refugiados, ¿no? Y que es una discusión muy importante en el contexto actual, por ejemplo, con el contexto de Siria. ¿Qué es lo que pasa en Estados Unidos? Lo que es interesante es que tanto Canadá como Estados Unidos definieron más o menos al mismo tiempo los principios que han regido hasta ahora, vamos a ver en 6 meses qué pasa, la política migratoria, ¿no? Que es una ley de inmigración. En 1965 hay un cambio que tiene un fuerte enfoque hacia la reunificación familiar, que en 1986 se concentra en lo que se llama IRCA. Algunos de ustedes deben haber oído hablar de la IRCA, que es la que este programa permite principalmente la regularización de no documentados, y los mexicanos son quienes más se beneficiaron de IRCA. Y después, bueno, dice por un lado una idea de reunificación familiar con una cuota en términos también de entradas legales, por otra que no está atada a la reunificación familiar, pero al mismo tiempo, y más claramente con los 90s, y aquí hay que decirlo, y también durante la época de Obama muy claramente, con una política de reforzamiento de la frontera, de deportaciones en la frontera y de deportaciones también importantes. Pero también mantiene una parte de opciones legales de visa de trabajo, de trabajadores agrícolas y no agrícolas, que también ahorita van a ver, y esto beneficia mucho a los mexicanos. Entonces sí es cierto que hay un amplio componente de migración indocumentada, pero una de las cosas que ha pasado en Estados Unidos es que en los últimos 10 años la relación documentados-indocumentados se ha movido de manera que ha crecido más la de entradas documentadas que de la de entradas indocumentadas. Por ejemplo, cuando uno ve aquí, no, estas son visas de visas de no inmigrantes emitidas. México es el principal receptor de visas de residentes temporales, ¿no? Pero ¿dónde está? Es que Estados Unidos no está en esta. Perdón. Canadá está acá abajo. Y si se fijan, Centroamérica, que es parte ahorita del discurso de los centroamericanos, pues realmente es un número muy pequeño. Los mexicanos que entran con visa temporal
¿cómo entran? En general, entran básicamente con las visas H2A y H2B, y lo que hay que marcar aquí es que son la mayoría de las entradas y que han tenido un crecimiento muy importante en los últimos 5 o 6 años, ¿no? Y luego, bueno, pues están los estudiantes, otras visas de trabajo, las visas del TLC, que son estas, y que uno pensaría cuando dicen, ay, sí, es que el Telecán abrió opciones, pues en realidad en términos de visas es muy, muy poco, ¿no? Me va a saltar esta. Va a decir, bueno, uno de los problemas que tenemos con Estados Unidos es que por su amplio componente indocumentado los flujos son más difíciles de contabilizar, que sí ha habido un cambio en términos de la indocumentación, pero se mantiene una migración indocumentada muy importante, y además eso, que es una migración indocumentada de largo plazo, o sea, 78% de los indocumentados tienen más de 10 años en Estados Unidos y solo 7% llegaron en los últimos 5 años, ¿no? Y eso es importante cuando uno piensa en toda esta discusión de las políticas de retorno y cómo ayudas a los retornados. Y, por ejemplo, el otro día nos decían esta política del gobierno mexicano de que los están retornando, les dan un boleto para ir a su comunidad de origen. Me dice, oye, pero yo salí a los 7 años y no he venido en 15 años, pues ¿cuál es mi comunidad de origen? ¿Quién está en mi comunidad de origen, no? Entonces hay que entender que en este caso, pues es una población que tiene ya un tiempo, mucho tiempo fuera del país, ¿no? Sí es muy interesante notar esto, que en el caso de Estados Unidos su política ha llevado a este amplio componente de migración no documentada, ¿no? Y bueno, claro, con Trump ya cambió, pero hay como una contradicción, ¿no? Porque se habla de la integración de América del Norte en términos económicos, pero pues siempre el tema laboral como que queda afuera. Y la cuestión de que, bueno, Estados Unidos va a seguir teniendo una demanda de mano de obra inmigrante, que si no define cómo atender, si lo deja como que a los procesos de manera libre, pues puede llevar o mantener el esquema actual de una amplia migración indocumentada. ¿Y qué es lo que pasa con México? Como yo decía, México está cambiando, y yo creo que cuando yo era estudiante era cuando empezaba a oír esta parte de México como país de destino, esta idea de como país de destino, como ya me llevé mucho tiempo, voy a cortar esta parte. México definió en 2011 una nueva ley de inmigración, pero México enfrenta un problema. Es muy estricto en sus reglas de aceptación de inmigrantes. Por ejemplo, temas como derechos políticos de la población inmigrante que no está ciudadanizada es tabú, cuando en otros países no lo es, ¿no? Maneja una contradicción muy importante, que es un discurso de protección de derechos humanos cuando se habla de los mexicanos en el exterior, pero que no es coherente con la política de inmigración para la migración centroamericana que viene de tránsito o que viene en destino. Y que a pesar de que, por ejemplo, esta ley de 2011 generó mucha expectativa porque fue una ley con una amplia aprobación y todos los partidos la votaron y todo el mundo se había puesto de acuerdo, las organizaciones de la sociedad civil participaron en la discusión, los académicos, pero en realidad a 6 años de la promulgación de la ley no es que haya generado un cambio en aspectos tanto de protección de los inmigrantes como en términos de acceso de los inmigrantes a ciertos servicios, porque en esta ley una de las cosas que se pone es el derecho de los inmigrantes a inscribir a sus hijos en las escuelas mexicanas, a poder ir al servicio de salud público si lo requieren, hasta el seguro popular. Entonces es una ley muy de avanzada en ese sentido, pero pues con poco impacto. Y a lo último, como ya lo había dicho, uno de los aspectos principales es decir, bueno, sí, entonces decíamos que la principal migración norte a sur viene de Estados Unidos, son los nacidos en Estados Unidos que son principalmente menores de edad, ¿no? O sea, los que vienen nacidos en México, que están viniendo de Estados Unidos, pues son básicamente población adulta. Y los que están viniendo de Estados Unidos, nacidos en Estados Unidos a México, son principalmente menores de edad, ¿no? Y eso te plantea otra serie de retos cuando hablas, por ejemplo, de este tema de integración al sistema escolar.
Como esto ya lo dije, ya me lo voy a saltar. Hay un tema, por ejemplo, en México que tiene que ver, en Estados Unidos y Canadá oímos muy constantemente la discusión de la integración de los migrantes, cómo les va a la escuela, con diferentes posiciones. Esa es una discusión que nosotros todavía no tenemos, pero que empezamos, que creemos que tienen que empezar. Y un poco el presentar todas estas notas es invitar a una discusión sobre cómo se puede lograr una gestión más eficaz, más humanitaria de la migración y que vaya acorde con la situación del país, ¿no? De la región. No pretendemos así como dar respuestas. Por ejemplo, en el documento base sí incluimos algunas propuestas de política, cosas como muy fáciles y que son muy rápidas, como esto de el reconocimiento de credenciales educativas en los diferentes países, porque eso es un elemento básico para facilitar la integración a la escuela o al mercado de trabajo, y otras que requieren discusiones de más largo plazo porque se tienen más dificultad en su implementación, como la protección de los derechos humanos, que ahora con el tema de los anuncios de Trump, pues vuelve además a ser un eje central también en la frontera estadounidense. Me voy a quedar ahí para dar más tiempo a que también esperando que haya muchas preguntas de ustedes, ¿no? Y bueno, pues eso es todo. Muchas gracias. Ahora sí. ¿Yo modero las preguntas? Yo les digo que quiero, sí. Entonces, ¿hay alguna pregunta o no tienen ninguna pregunta? ¿Sí? Bueno, comentó que no iba a decir como que lo que trabajaba no eran las causas de la migración, pero como somos varios estudiantes de ciencias ambientales, nos gustaría que nos hablara un poco de estos factores ambientales, ¿no? ¿Cuáles son los principales factores que influyen en esta migración, ¿no? Ya sea del norte a sur, sur a norte? Ok. ¿Contesto una por una? ¿Así? ¿Sí? Pues hay suficiente tiempo, ¿no? Bueno, es muy interesante porque en la literatura sobre migración el tema ambiental llegó un poco tarde, y más para el caso de la región de la que yo estoy hablando, porque es tan fuerte la migración laboral que hay poca atención a la migración por razones ambientales. Dentro de lo que tú puedes ver es como hay dos grupos, ¿no? Una es la migración por razones ambientales, que es una respuesta rápida. Por ejemplo, si yo volviera a poner las gráficas de entradas a Canadá y Estados Unidos de Centroamérica, hay periodos que corresponden a los huracanes, al huracán Mitchell, por ejemplo, en donde se da un estatus de protección especial para los migrantes y entran grupos de migrantes de zonas que fueron afectadas por los huracanes, ¿no? Entonces, ese es un tipo de migración internacional, porque obviamente cuando hablas a nivel nacional, pues es diferente, porque no tienes esa restricción de cruzar las barreras. Al menos aquí en China sí, pero aquí. Y la segunda, que es un poco más difícil de rastrear, es la migración que tiene que ver por conductas humanas que modifican el medio ambiente o por otros procesos ambientales de más largo plazo. Y creo que el mejor ejemplo es con lo que tiene que ver con procesos de sequía o desertificación, ¿no? Entonces ahí hay, por ejemplo, un trabajo muy interesante de Antonio Yunes y de Jorge Mora, en donde analizan las precipitaciones de lluvia en municipios de la zona central de México y ven cómo se modifican los patrones migratorios dependiendo de las precipitaciones del año anterior, ¿no? Entonces, cuando piensas en una migración agrícola que se mueve hacia Estados Unidos o Canadá al sector agrícola, pues va a responder mucho a las condiciones climáticas del lugar de origen, ¿no? Entonces yo creo que esos serían como los dos grandes temas que hay vinculados con la migración internacional. En el caso de Centroamérica, por ejemplo, lo he visto menos para México, pero en el caso de Centroamérica hay otros trabajos que sí hablan sobre modificaciones en el uso de la tierra, en el uso de los recursos forestales, etcétera, y su agotamiento como una razón para motivar la migración de estas zonas, ¿no? Y no solamente en esta región que estamos viendo, sino en otros sistemas migratorios como en el de la región de Sudamérica.
¿no? Una de las discusiones que hay dentro del gran marco teórico de la migración es si las migraciones por razones ambientales generan movimientos de más corta distancia que la migración por razones laborales, pero bueno, es una hipótesis a probar. Mario. Gracias. Una pregunta de orden técnico, ¿no? Sobre todo porque me interesa escuchar y que mis estudiantes escuchen el tema de por qué es tan difícil medir la migración, ¿no? Okay. O sea, si nos puedes hablar un poquito de eso, sobre las fuentes que se utilizan para justo obtener los datos que nos presentas. Sí. Bueno, y otra tiene que ver con este asunto de o sea, ¿qué tipo de discusiones hay en torno a por qué nos cuesta tanto trabajo reconocer derechos políticos a migrantes en el contexto mexicano, siendo que pues hace no mucho, ¿no? Se abrieron las puertas justamente a exiliados, ¿no? De otros países y que han tenido una incidencia a lo mejor no directamente en la política, pero sí indirectamente a través de la academia, ¿no? Sí. Entonces, la primera de cómo se mide la migración. Sí, entonces, como mencionaba, pues de los 3 fenómenos demográficos es el que es más difícil de medir, tanto la interna como la internacional, ¿no? Uno, porque depende de definiciones, o sea, el nacimiento, pues nació o no nació, ¿no? La mortalidad, pues se murió o no se murió. Pero la migración es, bueno, ¿cuánto tiempo? Porque defines un mes, 3 meses, 6 meses, 1 año, 5 años. ¿Cuándo a alguien que se fue lo consideras migrante o a alguien que está ausente temporalmente, ¿no? Y la otra es la distancia. ¿Qué es lo que consideras como migración? Si cambió de municipio, de estado, de país, si se fue muy lejos, porque si se cambió de municipio, para el caso de la Ciudad de México, pues si te vas del municipio o sea, de la delegación de Tlalpan al municipio de Catepec, pues sigues en la misma zona urbana. Entonces tiene más, o sea, depende más de la forma en cómo definas la migración. La segunda es que, bueno, entonces igual tienes menos posibilidad también de que cómo te reporta la gente que migró o no migró. Para el nacimiento y defunción, pues tienes las actas de nacimiento y de defunción, ¿no? Ahí no hay pierde. Pero cuando uno se cambia de estado, pues no tienes que reportarle a nadie. A menos de que vivas en China o en alguno de estado más restrictivo en ese sentido. Entonces China tiene muy buenas estadísticas de migración interna. Y en el caso de la migración internacional, pues todavía más difícil cómo cuentas a la gente que se va y viene a diferentes países. Y los instrumentos que tenemos, los datos que yo presenté, por ejemplo, están basados en los censos y tienes la pregunta de quién llegó, más o menos en todos los censos del mundo, más o menos, se usan 2 preguntas. ¿Dónde nació usted? Entonces ya sabes. ¿Y dónde vivía hace 5 años? Entonces ya con eso es con lo que se construyen, pero son medidas en realidad bastante gruesas, ¿no? Entonces eso es lo que hace que sea muy difícil. Y la otra es que tienes que combinar fuentes de diferentes países. O sea, estrictamente hablando, si tú quisieras saber cuántos migrantes mexicanos hay fuera de México, pues tendrías que ver los censos de todo el mundo, ¿no? Los datos más o menos agregados de Naciones Unidas, por ejemplo, dicen, para México es fácil porque 11.8 de los 12.3 millones de mexicanos que viven fuera viven en Estados Unidos, entonces eso nos facilita la vida. Pero si te vas, por ejemplo, a Ecuador o República Dominicana o en el caso de África, que hay un montón de movimientos y de intercambios entre países, es mucho más complicado, ¿no? Entonces, bueno, esas serían como las formas de aproximación. Y el tercer elemento que lo vuelve más difícil para nosotros es la migración indocumentada, porque obviamente, pues un migrante indocumentado, pues lo que menos quiere es que se le vea, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita yo presenté ya los datos simplificados, pero hay una discusión muy amplia sobre si usas el censo para medir mexicanos, ¿cuántos no declararon? O lo que nosotros llamamos subcobertura, ¿no? O sea, la gente que llegaron a su casa, ¿cuánta gente vive aquí? Pues 3 y en realidad hay 8, ¿no? Entonces, para la migración indocumentada es mucho más difícil. Además, sería las oficinas de estadística
y yo espero que así siga a pesar de Trump, tienen como la obligación de proteger los datos privados, ¿no? Para que la gente conteste la verdad, le tienes que decir que sus datos van a estar protegidos, ¿no? Porque si tú le dices, no, usted dígame cuánto gana, yo le voy a, y todo el crimen organizado va a poder acceder a su información, y dónde vive y cuántos focos tiene usted en su casa, pues no, ¿verdad? Entonces lo mismo pasa con la indocumentación, hay mucho cuidado con los instrumentos de las oficinas de estadística y no preguntan, ¿eso está indocumentado o no? Lo único que te preguntan en el caso de Estados Unidos es ciudadanía, ¿es usted ciudadano o no? ¿No? Pero eso te quita un porcentaje, pero una proporción muy importante, los mexicanos legales allá y centroamericanos legales allá son residentes permanentes, no ciudadanos, ¿no? Entonces, eso es lo que lo dificulta. En el caso de la migración hacia Estados Unidos y Canadá, la ventaja que tenemos es que tienen muchas encuestas de representatividad muy grande que te permiten estudiar procesos muy específicos, ¿no? Inclusive irte a poblaciones y ver, como yo presenté, cuántos guatemaltecos van a la escuela, cuántos haitianos, ¿no? Así. Entonces, pero esos son como casos muy excepcionales. Hace 15 años, por ejemplo, en países como España, no se pregunta, o sea, era sensible hacer preguntas sobre dónde nació usted. En Estados Unidos te preguntan cuál es su raza y cuál es su etnicidad, ¿no? En Europa, pues en Francia, pues no, porque no, con esta idea de que no queremos diferenciar, tampoco estadísticamente queremos diferenciar. Entonces, todas esas son las complicaciones que vienen con el proceso, y ya si quieren les puedo platicar más de los problemas de calidad de los datos, pero esa es una forma gruesa de contestar. Y sobre los derechos políticos de los migrantes, entonces, ahora, como está el tema de migración tan de moda, me ha tocado estar en muchos foros. Y a mí me gusta oír a gente muy distinta porque dices, a ver, ¿qué está pensando Hanna? Y en uno de los foros me dijeron, oiga, ¿y esos mexicanos que van a deportar? ¿Podemos decir que no los aceptamos? Y dije, oiga, pero son mexicanos. Pues sí, pero ya llevan mucho tiempo allá, que se queden allá. Entonces, no, entonces lo que yo quiero decir es que, o sea, aquí estamos en y eso lo aprendimos también con la campaña de Trump, estamos en un círculo muy selecto de población educada, que además está en temas sociales, sensible a los temas sociales, etcétera. Pero cuando sales de ese círculo, en el caso de México, yo creo que hay menos consenso en torno al tema de los migrantes, inmigrantes, la protección de derechos de los migrantes, la forma en que se da asilo y refugio. Y bueno, pues ya hablar de los derechos políticos es la expresión máxima. Y yo creo que eso es lo que refleja que en la ley de 2011 el tema de derechos políticos de los migrantes haya quedado excluido. Y sí es cierto que México tiene una tradición de inmigración muy importante. Yo decía que el Colegio de México se fundó con la inmigración española de los refugiados de la Guerra Civil. Luego hubo un flujo muy importante de inmigrantes latinoamericanos que llegaron en la época de golpes de Estado también. Pero son poblaciones muy pequeñas y que llegan a este mismo sector, ¿no? Hay que preguntarles a los centroamericanos guatemaltecos que están en las fincas cafetaleras del sur de México o que están o que siguen la misma ruta que los jornaleros agrícolas, y pues ahí sí hay un trato muy diferenciado. Yo creo que, como diría un profesor nuestro propio, Juan Guillermo Figueroa, que fue profesor de los dos, es de que hay que empezar a nombrar las cosas para que se haga política pública sobre ellas. Yo creo que hay que empezar a nombrar la parte de la fuerte discriminación o el arraigo que tiene el mexicano de discriminación hacia el migrante, aunque nadie quiera hablar de eso. Muchas gracias por la conferencia. Yo tenía una pregunta sobre el impacto que están teniendo el regreso de los migrantes hacia México durante los 90, sobre todo cuando se tenía más o menos esos volúmenes. Se hablaba de casi 500,000 al año, ¿no? Cuando entró Fox, por ejemplo, de migrantes mexicanos hacia Estados Unidos, y cómo todo eso había cambiado la estructura familiar. En términos de familias sin figuras masculinas, donde el jefe de familia era una mujer, etcétera, etcétera. Yo quisiera saber cómo está cambiando esa estructura familiar ahora que el flujo migratorio se ha detenido y que incluso están regresando pues un gran número de los migrantes que se fue en aquella época. Entonces voy a empezar con los datos, porque esa es la parte más fácil.
¿no? Una cosa que, o sea, cuando uno lo ve, hay un libro buenísimo que les voy a recomendar, que es La historia mínima de la migración mexicana hacia Estados Unidos, que vamos a dejar aquí para su biblioteca o centro de documentación, que escribió Jorge Durán, y que hace todo el recuento de la migración desde el siglo antepasado hasta este siglo, ¿no? Y entonces cuando uno ve la historia hacia la larga, efectivamente lo que uno ve es como, bueno, no me voy tan atrás, me voy a ir como de los 60 para acá, ¿no? En los 60, 70 y todavía al principio de los 80, pues era la idea del hombre que se iba y que regresaba, que estaba menos de un año, o sea, el tiempo de duración de los viajes era de menos de un año, ¿no? Y era un movimiento, pues básicamente circular. Y la gente hacía en promedio 3 viajes. Había gente que hacía 9 viajes, o sea, 9 años se iba. Había gente que iba una vez en la vida, pero en promedio era 2.63 viajes por persona, con una duración de menos de un año. Entonces, ¿cómo afecta eso a la familia? Pues sí, los hombres tenían periodos de ausencia, se quedaba la mujer básicamente en Estados Unidos. El hombre iba y venía, y cuando venía, pues se embarazaba la mujer, y entonces iba, y cuando regresaba ya había nacido el hijo, ¿no? Y así. En los 80s, y más claramente en los 90s, cuando empieza la política de reforzar la frontera, ¿no? No sé si ahora han visto estos videos que dicen que lo que hace esta política de reforzar la frontera y empezar a hacer muros, porque fue cuando se empezó a hacer muros, lo que hacía es que ir y venir se volvió a unir porque ya estaba más, ¿no? Y entonces es cuando las personas que están allá empiezan a traer a sus familias, y es cuando más claramente, siempre ha habido mujeres en el flujo de migrantes. De hecho, si tú ves, siempre la población mexicana en Estados Unidos más o menos, un poquito varía, pero más o menos está pareja entre hombres y mujeres. Pero los que iban y venían eran más hombres. Entonces, cuando se incorporan las mujeres y empiezan a traer a los hijos, que son ahora los Dreamers, etcétera, entonces se cambia el patrón. Primero, este hecho de que ya no podías ir y venir hace que un grupo no pueda regresar, y las familias pues se quedan aquí con periodos de separación más amplios, ¿no? Y entonces sí, los padres se quedan sin ver a los hijos años, ¿no? Y algunos sí empiezan a llevar a las familias completas. Entonces eso es lo que conforma la comunidad mexicana de 12 millones que ahora estamos viendo, pues responde también a esos cambios en los patrones. Entonces, qué bueno que haces la pregunta sobre cambios en la estructura familiar. Normalmente cuando pensamos en migración uno siempre piensa en individuo, ¿no? Y se imagina el migrante, mujer, hombre, niño, pero el migrante, el menor no acompañado, pero los menores acompañados, en eso ni pensamos, ¿no? O sea que esta idea de la dimensión familiar de la migración realmente se estudia poco. Y yo creo que con la complejización del proceso, pues tienes que entender la conformación de familias allá, ¿no? Verónica Montes de Oca estuvo aquí hace poco, por ejemplo, y ahora está haciendo una parte de su investigación, el efecto que tiene en los adultos mayores, los adultos mayores que todos sus hijos se fueron para allá y están solos acá, y quién los cuida, ¿no? Entonces esos son cambios en las formas de relaciones familiares. Tienes las familias que quedaron separadas por las fronteras, y ahí hay investigaciones interesantísimas. Víctor Zúñiga, que trabaja con qué pasa con los niños que se quedan aquí, en uno de sus trabajos decía que el hecho de que el padre hablara todos los domingos para preguntarle al hijo cómo va en la escuela y si hizo la tarea, tenía un impacto en el compromiso del niño con la escuela, por ejemplo, ¿no? Entonces tienes como formas nuevas de composición de las relaciones familiares. Y ahora, pues uno de los problemas fuertes, que no es de ahora, o sea, sí Trump lo está haciendo más visible y todo, pero el problema de la separación por las deportaciones se hizo también más claramente fuerte desde Obama, ¿no? De lo que estamos viendo ahora, que deportan al padre o a la madre, se quedan los muchachos allá. La mitad de los adultos indocumentados viven con menores, ¿no? Menores nacidos en Estados Unidos o menores nacidos en México. Pero entonces la mitad de ellos tienen un hijo menor viviendo con ellos, ¿no? Entonces, pues tienes ese problema de una nueva dinámica de separación familiar. De hecho, en uno de los estudios que hacíamos con el proyecto de migración mexicana, veíamos que parte del retorno que hay ahora es también de reunificación familiar la gente, si tú le preguntas en una encuesta, oiga, ¿usted se regresó porque lo deportaron? La gente te dice que no.
Pues hay un estigma alrededor de la deportación. Entonces, es bien difícil que en un instrumento de trabajo de campo la gente te diga, sí, a mí me deporta. Ya a lo mejor si te sientas y en una entrevista a profundidad empiezas a platicar, ya te platican, pero de entrada la gente no quiere hablar de la deportación. Entonces, suponemos que esta migración por etapas está vinculada con que deportaron al padre o a la madre y el resto de la familia la alcanza. Y en muchos casos es familia con documentos. Por ejemplo, estos menores de Estados Unidos, que nacieron en Estados Unidos, es población que puede ir y venir, ¿no? Y a muchos de ellos les preguntan, dicen, yo estoy esperando a cumplir 18 años para volverme a ir para allá, ¿no? Y entonces tienen esta movilidad. Entonces, hay muchos cambios ahorita en la parte de composición familiar, interesantísimos por todos los arreglos, por todas las movilidades y por la característica que tiene la migración mexicana hacia Estados Unidos, que es este intercambio continuo, porque en el caso si lo ves de los irlandeses o los polacos que llegaron a Estados Unidos, pues hubo un momento en que cortaron y aquí no se corta, ¿no? Uh-huh. Sí te contesté. Ya está. Uh-huh. Hola, primero que nada, pues muchas gracias por la conferencia y pues me surgen dos pequeñas preguntas. Una curiosidad sobre si se sabe más o menos o cuál es el perfil, por ejemplo, de todos los migrantes que están aquí sobre todo pues los estadounidenses aquí en México, ¿no? Si son jubilados, si vienen a trabajar, en fin, ¿no? Y la segunda, mucho se ha dicho últimamente, bueno, pues ahorita que está todo el tema de las políticas migratorias, mucho se ha dicho que también aquí en México, sobre todo, tenemos que revisar nosotros un tema de seguridad, ¿no? Así como está el tema de derechos humanos, por ejemplo, ¿no? Que muchas veces no se respetan los de los migrantes aquí en México. En nuestro país, ¿cuál es la agenda o cuáles son los pendientes que tenemos que revisar en temas de seguridad en función del fenómeno migratorio? Qué pregunta tan difícil. Bueno, sobre el perfil de los inmigrantes, voy a empezar diciendo algo. Si tú vas a San Miguel de Allende, dices, no, es que todos los gringos están viniendo a vivir a México, ¿no? Porque, o sea, además, visiblemente uno los ve mucho. Ya cuando ves el censo y los cuentas, dices, híjoles, en todo el país son como 140,000, ¿no? No son como 200,000, ¿no? Entonces, estoy pensando en el estadounidense, blanco, adulto y adulto mayor, jubilado, o ya, ¿no? Es lo que yo decía, es que es la proporción menor, ¿no? Lo que son la mayoría de los estadounidenses en México son menores de 18 años. Y son menores de 18 años que están llegando, muchos se concentran en la frontera, en los municipios fronterizos. Otros se concentran en comunidades con una tradición migratoria fuerte, o sea que no tengo el dato exacto para Michoacán, pero Michoacán debe de ser, o sea, Michoacán, Jalisco, etcétera, son los que están en comunidades. Y otra parte importante está llegando a ciudades, donde, por ejemplo, a la Ciudad de México, donde no hay una fuerte migración, ¿no? Y que tiene que ver con esto que yo decía, pues si tus papás se fueron hace 15 años, pues a lo mejor se dijo, si me tengo que regresar, pues me regreso a una ciudad, me regreso a Guadalajara o a Monterrey o a León y no a la comunidad en la Sierra Norte de Oaxaca, ¿no? Por ejemplo. Entonces ese es el patrón principal. Y tienes otra que no ves porque no contabilizamos con nuestros instrumentos, por ejemplo los Álamos, Sonora y eso, que van y vienen, que son migraciones, o sea que están aquí unos meses y otros meses allá. Entonces esos es más difícil todavía de contabilizarlos, ¿no? Pero la mayoría son estadounidenses, bueno, mexicanos de segunda generación porque heredan la nacionalidad por sus padres, ¿no? Menores de 18 años. Y sobre el tema de seguridad e inmigración, sí, pues sí, es que parte de la discusión que
que uno oye desde los 90s es esa vinculación entre migración y seguridad, ¿no? Y más claramente después de lo que pasó con las Torres Gemelas, ¿no? Que es cuanto es más fuerte el discurso en Estados Unidos de que tenemos que asegurar las fronteras porque quién entra y no entra, etcétera. Y lo que tú me estás preguntando es que México de alguna manera enfrenta el mismo dilema. Pues yo creo que ahí hay, o sea, el reto en términos, voy a decir dos cosas, voy a decir lo ideal y luego voy a decir los dilemas pragmáticos, ¿no? O sea, ahí el reto para México es esta parte de encontrar un equilibrio en términos de protección de los derechos humanos, en términos de mantener, por ejemplo, desde mi perspectiva, una actitud asertiva de asilo y refugio, ¿no? Y manteniendo un principio de seguridad, pero no policíaca, como pasa ahora con los agentes del Instituto Nacional de Migración en su mayoría. Lo segundo es que el problema que yo veo, y no sé cómo se va a resolver, es que la migración se vuelve una moneda de cambio. Entonces, si ustedes ven ahorita en la relación con México-Estados Unidos, uno de repente oye el argumento, salió un artículo en el New York Times hace 2 días que decía, no, pues ¿para qué quiere Trump un muro si México es el muro, ¿no? Entonces la cuestión de que México se vuelva, o sea, diga, bueno, ok, te negocio Telecán y eso, pero a cambio de eso, refuerzo más la frontera sur. O no hago una actitud más asertiva de aceptación. Por ejemplo, cuando estaba discutiéndose la ley de 2011, uno de los puntos centrales era la migración de tránsito. ¿A quién se le daba una visa de tránsito y qué permitía? ¿Cuánto tiempo? ¿20 días? ¿Un mes? 2 meses? ¿Qué pasaba si se pasaban de esa fecha? Se la damos a todo mundo. Y parte de la presión era, bueno, pero Estados Unidos sí ejercía presión en términos de la definición de la migración en tránsito, porque además la migración en tránsito es porque va a Estados Unidos, ¿no? Y no son solo centroamericanos. Recientemente oyeron el caso de los haitianos o el caso de los cubanos, etcétera. Entonces yo creo que ahí hay un problema no resuelto y que además los principios y la praxis, o sea, la parte más pragmática de la política, pues no necesariamente van a coincidir, ¿no? Tengo otra duda. En cuanto a la cuestión agrícola, por ejemplo, por un lado, esta cuestión de que regresan a las ciudades, ¿no? Y no a las zonas rurales. ¿Qué pasa con eso? También, ¿qué pasa con la cuestión de que en el sector agrícola que se van a trabajar de México a Estados Unidos, las remesas, de alguna manera, también ayudaban al sector agrícola de acá? Entonces, también, ¿qué pasa con las diferencias en estos flujos migratorios? Y más ahora también con lo de Trump, ¿no? En ese campo. Sí, como tú dices, una de las razones principales de la migración tradicional en México, vinculada con el campo, era la migración como una forma de financiar compra de maquinaria, o esto que los economistas llaman como una forma de diversificar el riesgo y cubrir la falta de acceso a créditos o la falta de protección en caso de desastres, ¿no? Entonces sí, de alguna manera la migración tenía esta vinculación muy cercana con la actividad agrícola local. Ahora, si tú piensas en este patrón de gente que se fue 10 años, entonces esa lógica de, bueno, me voy junto 2, 3 años y con eso junto para maquinaria, para comprar más tierra, para invertir en el sector agrícola o en microempresas, que era el otro caso, esa lógica se rompe, ¿no? De hecho, una de las cosas que veíamos también con el proyecto de migración mexicana, o sea, si tú ves los datos, en los 80s es muy claro que parte del envío de dinero y parte de la acumulación de los ahorros cuando el migrante estaba allá era con ese fin. Si ves después, ya no es tan claro ese vínculo, ¿no? Entonces, por una parte, yo creo que tiene que ver con el cambio en el patrón migratorio y con otra parte que efectivamente hay un proceso de cambio también en lo que decíamos del perfil del migrante, ¿no? No tengo los datos, pero con el proyecto de migración mexicana se puede ver inversión agrícola y inversión en microempresas. Entiendo que las dos bajan, pero supongo que la parte de migración agrícola baja más que la inversión en microempresas. Y la otra cosa que diría, entonces esa tiene que ver con los flujos. Y la otra cosa que diría es que, bueno, que sí hay algunos estudios, por ejemplo, que hablan de procesos de despoblamiento en zonas agrícolas vinculados con la migración internacional. En 2005, por ejemplo, después de que salieron los datos del conteo,
de 2005, decía, no, es que mira, hay ciertas zonas de Zacatecas que se han despoblado, etcétera. Luego ya no, nos quedó la duda si fue la calidad de la información o no, pero efectivamente yo creo que sí hay un movimiento, o sea, este proceso de transición urbana que necesariamente implica un cambio de mayor concentración del sector agrícola a actividades urbanas, ¿no? La migración pues se cruza en medio de todo eso. ¿Qué impacto tenga? Pues yo creo que ahí se tiene que ver más a nivel regional como para hacer el análisis, pero esa sería mi... Muy bien, ¿alguna otra inquietud? Acá ya otra empresa. A ver, igual podemos, si hay varias, juntarlas. Bueno, pero ahí ya la... Sí, no, bueno, ok. Perdón, es que ya no te vi a ti, perdón. Me interesaba mucho lo que comentabas sobre la migración y educación, ¿no? Y se ve que hacia 2050 sería que hubiera más educados. ¿Qué pasaría ahora con eso? ¿Qué relación tiene, no, migración y educación? ¿Qué tendríamos que tenerlos en la política pública, no? ¿Cómo integrar a esos migrantes? Sí, esa ya me voy a adelantar. Esa es la charla de la tarde, pero sí te voy a decir. No, bueno, tu pregunta tiene dos componentes, ¿no? Una, cuando uno estudia migración, siempre se habla de este término de que todo migrante es selectivo, ¿no? O sea, ¿quiénes migran en una comunidad? Pues migran los que tienen ciertas características. ¿Qué características? Entonces, bueno, dicen, no, pues son los más aventados, los más aventureros, los más empresariales o los que tienen mayor educación. En realidad es como una curva, ¿no? O sea, no son los más educados, pero tampoco son los más educados, los menos educados, son los de en medio. Y una de las cosas que hace a México diferente, por ejemplo, de la migración del Salvador, es que el migrante mexicano tiene menor escolaridad que el migrante salvadoreño. De hecho, el migrante mexicano tiene menor escolaridad que casi todos los demás, excepto Guatemala y Honduras, que todos los otros migrantes a Estados Unidos. Y tiene que ver con eso, porque si es muy difícil o muy caro migrar, pues entonces es gente mayor escolaridad. En México, con tantas redes, son más importantes las redes que los recursos económicos. Pero en la medida que México como país ha cambiado, cuando tú ves el promedio de escolaridad, no tengo el dato exacto así, pero cuando ves el promedio de escolaridad del migrante en los 80s y ahorita, pues ahorita tiene más escolaridad, porque simplemente lo que yo decía que el país ha cambiado. Ahora eso es de cómo la educación influye en que uno migre o no. La otra parte es cómo la migración modifica pues cómo le va a los jóvenes en la escuela, ¿no? Y ahí creo que lo que lo resume más es la paradoja en términos de las remesas. O sea, la literatura es amplísima, pero la paradoja de las remesas es un buen ejemplo porque uno encuentra y uno dice, no, pues es que con las remesas los chavos se pueden quedar más tiempo en la escuela, ¿no? Las remesas familiares van a los hogares y entonces los chavos no tienen que salirse de la escuela para ir a trabajar. Y entonces uno encuentra que sí, que efectivamente en hogares con remesas hay más inversión en educación. Pero uno encuentra que también la separación familiar y la ausencia, sobre todo si los dos padres no están, tienen un efecto también negativo sobre la educación. Entonces son como fuerzas que van y vienen, que se modifican porque la migración implica más recursos, pero también modifica las estructuras y las relaciones familiares, ¿no? Entonces, si uno le busca, vas a encontrar literatura en los dos sentidos, en que las remesas son buenas para la educación y que las remesas son malas, que la ausencia de los padres es buena, que la ausencia de los padres no es tan mala, ¿no? Entonces, hay un amplio debate y otras yo creo que ahí uno entra más como en las precisiones de a qué población te estás refiriendo, ¿no? Uh-huh. Muy bien, igual armamos una última ronda, ¿no? Okay. Tenemos a Alison, ¿alguien más? La acompañará después. Y el micrófono, ¿se lo puedes pasar a...? Buenas tardes. Primero que nada, pues gracias por la conferencia. Y mi pregunta es, ¿por qué razones los inmigrantes canadienses en Estados Unidos no implican un problema tan explícito como lo implican los inmigrantes salvadoreños, guatemaltecos o hondureños cuando representan casi el mismo sector en cuanto a cifras? Y mi duda es, no sé si se debe tal vez a los perfiles de estos inmigrantes o a los factores de expulsión o no sé, a los sectores laborales a los que se insertan tal vez. Sí, y después acá. Nada más permítenos a que te pasen el micrófono porque si no, no se escucha en la videotransferencia.
En streaming. ¿Estás en streaming? Ujú. No, bien. Bueno, pues yo he escuchado, no sé qué tan cierto sea, que, bueno, una de las principales quejas de de Estados Unidos para no querer migrantes es porque dicen que van y les quitan sus empleos. Pero entonces a mí me entraba la duda, no sé qué tan cierto sea esto, si yo pensaba que la mayoría de los migrantes que van hacia allá, pues son con trabajos informales, de jornaleros, entonces no sé cuántos gringos estén dispuestos a trabajar bajo esas condiciones. Y pues mi duda así puntual es que qué tan significativo es o qué tan real es que migrantes mexicanos o latinos tengan empleos formales allá y que pues despojen de estos empleos a personas americanas. ¿Alguna más? A ver, allá al fin se animaron los de sociales. Acá también. Bueno. Qué bueno, oye. Son muy Bueno, es tímidos. una pregunta un poquito rápida. Nada más, nos comentabas al principio que, bueno, el Colmex igual es como una institución pequeña, entonces se hacen como estudios más especializados y yo quisiera saber más o menos como qué tipo de estudios se hacen ahí y qué relación podremos tener nosotros. ¿De qué área eres tú? Sí, estudios sociales y gestión local, segundo semestre. ¿Había alguna más? Aquí, Victoria. Bueno, mi pregunta va orientada hacia, bueno, temas como más académicos o más de investigación sobre temática de los migrantes. Y bueno, es si hay alguna datos o alguna investigación que puedas indicarme acerca de cómo se maneja la participación o si hay como algún tipo de encuesta acerca de la participación que tienen los migrantes dentro de la construcción de políticas públicas como dentro de ya el país como tal, Estados Unidos, y que puedan como ser parte de la construcción de una nueva forma de generar espacios para ese vínculo entre México y Estados Unidos. O no sé, va por eso. Bueno, pues sí. Bueno, qué bueno que haces la pregunta sobre los canadienses. Creo que la parte de sacar el dato era, pues justamente, no tengo la respuesta exacta, puedo decir hipótesis y era un poco una provocación. De hecho, hay una forma de indocumentación en Estados Unidos que se llama visa overstayer, o sea, el que entra con una visa de turista y que te sellan que tienes que salir en tal fecha y no sales, ya eres indocumentado porque estuviste más tiempo del que te permiten. Los canadienses son los que tienen más, el mayor número de visa overstayers en Estados Unidos. Entonces es una migración con un amplio componente indocumentado. ¿Qué es lo que hace que no sea un problema? O sea, lo que es interesante es decir, pues sí, efectivamente, porque son los que se distinguen menos, a menos de que vengan de la zona francesa, pues se distinguen menos en términos de idiomas, en términos raciales, del mainstream, etcétera, ¿no? Pero yo creo que ahí hay pues más para investigar y que lo voy a ligar con la pregunta sobre si no quieren migrantes los Estados Unidos, es decir, bueno, ¿por qué con ciertos grupos hay tanto antagonismo y con otros no? Y bueno, y uno piensa los latinos pues son un grupo que contrasta mucho hoy, pero los italianos y los polacos fueron los latinos de hoy en las primeras décadas del siglo pasado, ¿no? O sea que siempre ha habido como un antagonismo o un rechazo a ciertos grupos. En la historia, bueno, estando aquí una historiadora, pero si uno ve, por ejemplo, la historia de la diáspora china y los niveles de rechazo que ha tenido en diferentes países, o la diáspora judía en diferentes momentos, ¿no? Entonces, lo que es interesante es explorar qué es lo que hace efectivamente que unos grupos sean más polarizados que otros. La primera respuesta es eso, es la distancia cultural o la diferencia que se viene empezando por el manejo del idioma, pero que también te visibiliza entonces la pregunta que me hacían de que Estados Unidos no quiere migrantes. No, pues sí quiere. La pregunta es qué tipo de migrante quiere, porque el canadiense sí lo quiere, ¿no? Y al indio que llega al Valle del Silicón a trabajar en Google, Yahoo, esos también los quieren, ¿no? Entonces ahí hay otra vez como un doble discurso del manejo, y siempre la migración es como una moneda de cambio. ¿Hay politólogos aquí? ¿No?
ningún politólogo. Hay dos estudiosos de la teoría política que, por ejemplo, tienen opiniones muy conservadoras, y cuando uno los lee de lo que hablan sobre migración, uno fue Samuel Huntington, que escribió un libro que se llamaba El reto hispano, de Hispanic Challenge, ¿no? Entonces, bueno, tienes un gran politólogo, un gran pensador, y de repente hablando así de, bueno, y es que estos de plano no se van a integrar, y daba todas las razones de por qué no se van a integrar. Y el otro es Sartori, en el caso de Italia, y hablando de la migración de origen árabe a Italia, y también con un discurso, no, es que estos no se pueden integrar. Entonces, siempre está ahí el debate sobre el rol del migrante que no se integra, y que en momentos de crisis económica o de división política, etcétera, pues es utilizado como moneda de cambio. Y yo creo que ahí, como ustedes son científicos sociales, a todos nos corresponde este tema del desfase que hay otra vez entre los datos y lo que la gente piensa, ¿no? Yo usé el ejemplo del muro, pero el ejemplo del empleo, pues eso también es cierto, ¿no? Tú dices, pues tú ves y dices, pues efectivamente el trabajo agrícola en Estados Unidos tiene una dependencia enorme del trabajo inmigrante, ¿no? Ah, no, sí, pero vienen y nos quitan empleos. Pues sí, pero mira, es que estos que están aquí no te quitan el empleo. Ahora, Estados Unidos siempre ha tenido un doble discurso, porque esta parte del reforzamiento de la frontera, cuando empezaron a construir muros, sí, bueno, estaban construyendo muros, pero una parte de IRCA hablaba de la sanción a empleadores, ¿no? Al que emplea, el que le dé trabajo a un migrante indocumentado. Y esa se aplicó con menos fuerza, ¿no? Entonces es como decir, bueno, sí, no los queremos, pero bueno, por aquí no vamos a decir nada y no vemos si sí están o no están. Entonces hay como esta parte de un doble discurso. Y el problema ahora, de hecho, el origen de este estudio era un grupo que estaba más ampliamente interesado por el efecto del libre comercio sobre el empleo y querían ver el componente migrante. Y una de las cosas que decíamos, bueno, el problema del desempleo en Estados Unidos tiene que ver mucho con el cambio tecnológico y cómo se adapta el mercado de trabajo a esta creación y desaparición de ocupaciones todo el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues uno de los ejemplos es Uber, ¿no? O sea que tienes como nuevas formas de trabajo que están creciendo y apareciendo y desapareciendo. En el caso de Detroit, como científicos sociales, de manera muy objetiva, les sugiero que vean el documental de Michael Moore de Trumpland, porque donde entrevista a los seguidores de Trump, y entonces pasa de estas imágenes de Detroit totalmente vacíos, los edificios, las fábricas, no, pues sí, pero no es, o sea, en el discurso es muy fácil vincularlo al trabajo migrante, en el discurso es un mensaje muy sencillo, aunque en la práctica nosotros sepamos que no es así, ¿no? Pero está el otro aspecto de que no, migración sí quieren, la cuestión es qué tipo de migrante es el que quieren. Así suena como cuando Porfirio Díaz quería puros europeos, ¿no? Bueno, ok. Voy a responder al último, la del Colmex, porque esa ya me sirve de cierre. Sobre los datos de investigación sobre migración y políticas públicas. Sí, entonces es muy interesante porque o sea, con la misma pregunta que hace ahora, cuando ya tienes una comunidad de migrantes en Estados Unidos consolidada, y se empiezan a crear los clubes de oriundos y empieza a haber como una vinculación de las organizaciones de migrantes allá con las comunidades de origen, pues surge toda una serie de estudios sobre el impacto de estas comunidades de migrantes en origen y en destino, ¿no? Hay mucha investigación hecha sobre el impacto de las organizaciones de migrantes en las prácticas políticas, por ejemplo, en sistemas de cargos, etcétera. En el caso de los mijes en Puebla y en Oaxaca, ¿no? Robert Smith ha hecho mucho trabajo sobre eso, en una línea que se llama transnacionalismo político, porque implica de alguna manera cómo la vinculación con el origen influye en el origen, pero también modifica la forma en la que tú te relacionas en el destino. Y la otra pregunta es qué tanto, por ejemplo, estar en clubes de oriundos también te vuelve más activo para que participes en Estados Unidos. Entonces hay toda una línea de investigación sobre esa parte que está muy enfocada en términos locales, ¿no? O sea, el migrante de Orange County influyendo en Cherán. El ejemplo en Cherán, ¿no? Es así como muy focalizado. Pero en algunos contextos, por ejemplo, en República Dominicana, los migrantes tienen un lugar en el órgano legislativo, ¿no? O sea, tienen un escaño en la Cámara, no sé si sea de diputados o qué. Entonces, bueno, pues obviamente ahí el tipo de interacción es distinto.
Entonces, bueno, pues pero sí es, si quieres después te puedo dar, pero sí es una línea de trabajo bastante amplia. Y cierro con lo del Colegio de México. Como decía, bueno, el Colegio de México se concentra en ciencias sociales y en humanidades, ¿no? Las líneas de investigación es amplísima. Yo los invitaría a que, si tienen curiosidad, también visiten el sitio web. Tenemos un canal de YouTube y ahí puedes ver, o sea, muchas de las cápsulas están basadas en la investigación que se está haciendo y en los libros que se están publicando. Pero yo diría, bueno, que hay una investigación que está como concentrada en grandes temas nacionales. No voy a hablar de cada centro, pero puedo hablar de temas transversales, como por ejemplo violencia, pues es un tema que está ahora en la agenda de la investigación social, pues en muchos lados, ni modo. Desde el tema, desde la perspectiva de violencia y derechos humanos, con Sergio Aguayo, violencia juvenil, y partición y acceso a la justicia, de Arturo Alvarado, violencia y muertes violentas, desde algunos demógrafos como Carlos Echarri, el impacto económico de la violencia en el Centro de Estudios Económicos. O sea, hay temas que son transversales, ¿no? Violencia, mercados de trabajo, educación, desigualdad es un paraguas muy amplio de la investigación en ciencias sociales, porque pues México es un país que tiene mucho tiempo discutiendo el tema de desigualdad. Que el otro día leí un artículo muy importante, muy interesante, que decía que los científicos sociales contribuimos a reproducir la desigualdad. Que si no, ¿cómo se explica que si llevamos 50 años estudiando la desigualdad no haya cambiado nada, ¿no? Entonces, bueno, así, y en términos de humanidades, porque si no hablo de los estudios de lingüística y literatura y en historia, pues Aurora conoce bien porque es egresada de historia. También tienen, bueno, dentro del área de historia una gran tradición en temas, seguro estoy omitiendo muchos, pero por ejemplo, historia de la educación, historia de la vida cotidiana, historia de la Revolución Mexicana, y historia económica como una de las líneas. Entonces, y en términos de lingüística y literatura, ¿qué es lo que está más dentro del área de humanidades? Bueno, literatura hispánica básicamente, y en lingüística, pues desde temas de traducción hasta temas de lenguas indígenas, hasta, como decía, como lo más vinculado al uso del español, ¿no? Entonces, pues cualquier duda, yo les diría que me escriban. Yo lo que haría es reenviar, si hay alguna duda sobre el colegio y los programas, reenviarlo directamente. Digo, por decir algo, si les interesara demografía, mandarlo directamente con el coordinador de demografía y que él pudiera pues darles la explicación. Pero pues espero que sí les genere alguna curiosidad revisar lo que estamos haciendo. Y bueno, pues muchas gracias por la invitación y bueno, pues por haberse quedado toda la plática.